Si don Rafael no ha querido hacer una crítica sobre la ley, como le comentaba ahora en el café, menos yo, porque él se va el lunes y yo me tengo que quedar en Costa Rica. Entonces, prefiero comentar. Lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es intentar abrir un espacio, una oportunidad sobre el modelo de negocio que nosotros estamos trabajando con muchas compañías a nivel internacional y cómo estamos haciendo que ante las dificultades del entendimiento de la ley que hay actualmente o ante las dificultades técnicas de lo que se intenta describir, cómo las compañías están empezando de alguna forma a utilizar el tema del comercio electrónico, ¿no? Entonces, un poco lo que la ley está diciendo y lo que no protege es siempre que hay una comunicación o siempre que hay una contratación, hay partes importantes. Una de ellas, por ejemplo, es en qué fecha o hora se hace esa comunicación. Muchas veces es crítico, como veíamos ahora con don Germán, que nos comentaban seguros, la compañía tiene 10 días para notificar. Hay plazos en muchos procesos de comunicación o contratación en los que ¿cuál es la parte que tiene la razón en la comunicación? ¿Es mi servidor? ¿Es el servidor de mi cliente? ¿Quién tiene razón cuando hay un conflicto entre las partes, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a ver un modelo en el que alguien tenía que regular todas esas comunicaciones. Además, estamos viendo clientes que tienen problemas a la hora de, cuando comunicas un contenido, realmente ese contenido, ¿quién lo protege? ¿Quién dice lo que decía el documento y quién dice cuándo se recibió ese documento? ¿Qué pasa si yo demando a una compañía de banco porque en mi tarjeta de crédito el documento, yo digo que si no pagaba mi interés por deuda moratoria era de un 1% y el banco presenta que el documento que me mandó era de un 5%, ¿no? Entonces, empiezan a haber problemas en la comunicación más allá de la simple contratación que alguien tiene que regular de alguna forma. Además, en el escenario actual que hay, solo una de las partes custodia la información y normalmente es la compañía grande. El ciudadano no tiene acceso a esa información, ¿no? Entonces, cuando hay un litigio, quien presenta las pruebas sobre ese contrato electrónico es una de las partes que está en el litigio y, por tanto, al tener acceso a esas partes y tener la suficiente capacidad financiera para modificarlas, pierde valor probatorio el hecho de tenerlas en acceso, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que a nivel internacional nos hemos dado cuenta de que es necesario el modelo del tercero de confianza. Al final, el tercero de confianza lo que viene a ser es una entidad que tiene las suficientes certificaciones como para regular las comunicaciones y para regular esos contratos, defendiendo a las dos partes y haciendo que las dos partes tengan un juego, digamos, que limpio, en el que genera las pruebas de toda la comunicación es un tercero y ese tercero lo genera en el momento en el que se realiza la transacción. Ayer con don Alejandro veíamos que cuando hay un conflicto hay que ir a buscar los mails, hay que ir a buscar el servidor, todo eso tiene un proceso muy caro, lento y además no siempre es posible. Si yo ya he tirado la computadora, si el servidor ya no existe, ¿dónde voy a ir a buscar esas pruebas? El perito, ¿dónde va a ir a buscar esas pruebas? Es muy diferente a que un cliente hoy está enviando 1000 notificaciones de cancelaciones de un seguro, 1000 notificaciones. Ayer veíamos la factura electrónica. La factura electrónica ha sido un paso muy importante en el concepto de eliminar papel y obviamente en el control fiscal de qué facturas viajan y hacia qué personas. El problema es la comunicación. Cualquiera de nosotros, ante cualquier notificación, decimos que nunca la recibimos y no hay forma de demostrar eso. Entonces, ante una factura, vivimos el mismo caso. Yo puedo mandar la factura, pero ¿qué pasa si yo como cliente digo que nunca la recibí? La compañía o la persona, cuando me quiere aplicar intereses o cuando me quiere cancelar un servicio, tiene que demostrar que eso yo lo conocía y nunca pueden hacerlo. ¿Por qué las compañías de seguros y de bancos, cuando mandan información, tienden a darle la razón al cliente? Porque no tienen el suficiente poder para poder demostrar. Y como les decía, la parte de la prueba es completamente de ellos. El modelo cambia cuando esas pruebas se generan justo en el momento en la que les estoy generando. Y esas pruebas, justo en ese momento, están a mi disposición. En forma que cuando alguien me dice que no firmó, cuando alguien me dice que no aceptó, cuando alguien me dice que no leyó el contrato, tengo un tercero de confianza, alguien que está escuchando y viendo lo que hace mi cliente
y me genera esos PDFs que demuestran cómo fue la comunicación, cuál era el contenido, en qué fecha y hora, no de ninguna de las partes ni del tercero, sino de una entidad certificadora que certifica la fecha y hora. Se firma electrónicamente el contenido para que no sea modificado. Entonces, todas esas pruebas hacen que la comunicación y la confianza de las compañías que realmente quieren trabajar bien y son serias, porque las compañías obviamente se preocupan por generar esa confianza en lo electrónico, ¿no? Entonces, todo eso lo que hace es que es un modelo que está empezando a utilizarse en Latinoamérica y permite esa confianza de las empresas de poder tener ese control y poder demostrar que realmente cumplieron en tiempo ante una superintendencia, que realmente cumplieron en tiempo hacia un cliente, que realmente informaron al cliente a tiempo para que pudiera proceder y pudiera conocer cuáles eran las implicaciones de no hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente, como les comento, el tercero lo que hace es estar en medio de esa comunicación y cumpliendo con las leyes como la que tienen en Costa Rica, intentar regular para que las compañías empiecen a utilizar los canales electrónicos, quizás sin la fuerza que la ley todavía o sin la claridad que la ley nos da a día de hoy, pero sí amparados en que una prueba no va a ser rechazada, como nos comentaba don Alejandro ayer, ante la que cualquier juez en cualquier momento la va a evaluar. Pero además, si a ese juez que no tiene perfil tecnológico le damos esas pruebas perfectamente preparadas desde el momento en que sucedieron y se presentan, ya no hay un trabajo de peritaje por detrás. Obviamente un perito va a tener que valorar que esa prueba realizada por una compañía que se dedica a generar esas pruebas únicamente, es una compañía certificada para hacer eso, no está mintiendo, ¿no? Pero igualmente las compañías, cuando nuestros clientes se quejan y les damos ese documento PDF que nos dice, yo no digo que yo hice las cosas, un tercero me está demostrando que usted firme ese contrato electrónico, un tercero me está diciendo que usted leyó el contrato desde esta IP el miércoles a las 3 de la tarde. Todo eso hace que incluso sea disuasorio y que las compañías realmente disminuyan las peticiones o las quejas de los clientes, porque eso pasa una primera vez. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, DHL nos utiliza para la factura electrónica. El primer día que un cliente no te quiere pagar y te dice que no recibió la factura, ese primer día se la reenvías. El segundo día, cuando nos utiliza a nosotros, reenviamos la prueba de que alguien recibió esa factura al correo donde el cliente nos pidió entregarla. Ya no tienes una tercera llamada, porque el cliente ya sabe que tú conoces lo que está haciendo con esos correos. Y el cliente ya sabe que tú estás regulando y estás certificando todas las comunicaciones, ¿no? Entonces, todos esos son apoyos que hemos ido viendo necesarios dentro de la regulación y que en algún momento, igualmente con Vilma, estamos trabajando para que realmente todo esto esté regulado. Y realmente las compañías, a la hora de firmar contratos, a la hora de notificar, puedan demostrar y además que toda la información esté disponible tanto para los clientes como para las empresas en cualquier momento en un sitio único. Es decir, si yo hoy firmo un contrato con ustedes y ustedes aceptan ese contrato con cualquier método de firma como los que comentábamos ayer, no solo por una firma electrónica certificada, yo como entidad privada puedo regular con cualquiera de ustedes cómo quiero firmar un contrato. Y ahí el gobierno no tiene por qué regular mi capacidad productiva si yo decido que con ustedes voy a firmar un contrato con un password o con un PIN o como hacemos una transacción bancaria donde nos piden ciertos números que yo solo tengo. Si yo quiero firmar esos contratos con mis proveedores o con mis clientes de esa forma y lo regulo inicialmente, no tienen por qué limitarnos de ninguna forma, ¿no? Todo eso es lo que estamos impulsando y que de alguna forma la ley de Costa Rica ya permite, ¿no? Entonces, como les comento, si además de firmar, una vez firmado, las partes reciben los correos electrónicos, se genera un único link donde todo el mundo puede acceder a ese contrato y ese contrato va a estar custodiado por un tercero donde no va a estar modificado por los años que la ley pueda exigir en función de lo que estamos firmando. Todo eso da una confianza al medio y está permitiendo que muchas de las empresas, tanto de Costa Rica como a nivel internacional, empiecen a caminar hacia un mundo tecnológico y un mundo cero papel, que comentaba don Rafael, si sumamos papel, tiempos de proceso, entrega, todo el tema de guardar en armarios, el tema de buscar cuando yo tengo algún problema, etcétera, benefician a todos y regulan un poco todas las condiciones. Lo que nos falta es, obviamente, desarrollar en la ley que se nos permita tener claramente cuáles son las reglas del juego en cada uno de los sectores. No es lo mismo el sector seguros que el sector bancario.
y que obviamente tengamos una participación mucho mayor y que los ciudadanos obviamente estén informados. Otra de las obligaciones que la ley debe dejar clara es cuáles son las obligaciones o cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos. Muchas veces tomamos la decisión de convertir procesos internos de la compañía en los que el abogado está de acuerdo en hacerlo en electrónico porque la ley lo soporta, pero no tenemos en cuenta a nuestro cliente final. A nuestro cliente final hay que educarlo. Nuestro cliente final tiene que saber a lo que se enfrenta por aceptar que la comunicación sea electrónica. Tiene que saber que ese es el mismo, es equivalente al domicilio de mi casa. Es decir, yo estoy dándole una puerta de entrada a una compañía para que me notifique cualquier cosa y, por tanto, tengo que tener tengo que ir revisando suficientemente toda la comunicación para poder cumplir con lo que la compañía me exige, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo tanto a nivel de gobierno para comunicar a los clientes y para que conozcan sus derechos y obligaciones, como para, a nivel de la ley, que las compañías empiecen a utilizar esos medios y que ojalá en algún momento pues todo el tema del tercero de confianza, como les comento, un modelo que está siendo exitoso y permite regular todo el tema contractual entre empresas y empresas y entre empresas y proveedores, pueda ganar fuerza, ¿no? Bueno, eso era un poco mi presentación y cualquier otra pregunta pues estoy a su disposición durante todo el día de hoy. Muchas gracias.